Sí. Ya. Buenos días con todos. Sí, un ratito, voy a presentarte, Julián, disculpa. Gracias a todos por estar presentes. El día de hoy voy a presentar a Julián Torres, un artículo, y bueno, espero que sea de ayuda para todos. Ahora sí puedes empezar, Julián, disculpa. Ok. Buenos días con todos. En esta oportunidad les voy a comentar acerca del artículo de Jean Smart, que fue publicado en este año en la revista Frontiers in Immunology, el cual tiene por título Las respuestas de anticuerpos y células B de memorias específicas a Plasmodium falciparum están asociados con la inmunidad en niños que viven en un área endémica de Kenia. Entonces, a manera de introducción, ¿no? La malaria por Plasmodium falciparum hasta ahora es una de las principales causas de muerte en África subsahariana. Entonces, siendo la población que es más vulnerable en este caso son los niños. Entonces, de acuerdo a los últimos reportes de la OMS y también un artículo publicado por el SNOW, en las cuales ellos vieron la prevalencia de Plasmodium falciparum en África subsahariana desde el año 1900 hasta el 2020, estos dos reportes concuerdan, ¿no?, que a nivel mundial para el año 2020 hubo más de 241 millones de casos de malaria. Siendo principalmente atribuidos a falciparum y de las cuales 627,000 atribuidos a muertes, principalmente siendo la población afectada en niños. Entonces, ante esto, los gobiernos han desarrollado estrategias y una de ellas es haber desarrollado una vacuna, que esta vacuna es administrada a los niños. Sin embargo, entonces, los niños que viven en áreas altamente endémicas, ellos tienen un riesgo de poder contraer malaria severa antes de que ellos puedan adquirir inmunidad. Al hablar de la inmunidad, ellos se refiere de que estos niños que están expuestos en zonas endémicas estén constantemente, tengan episodios de malaria de una forma continua para que ellos puedan tener una inmunidad de forma natural. Pero sin embargo, cuando estos episodios no es constante ya sea por estaciones de tiempo, cuando hay estaciones de alta endemicidad y cuando hay estaciones de baja endemicidad, este tipo de inmunidad natural adquirida, o sea, adquirida de una forma natural, no es posible. Sin embargo, los gobiernos han desarrollado estrategias y han esfuerzos y han desarrollado una vacuna, que las cuales esta vacuna son administradas en niños, lo cual ha disminuido grandemente la mortalidad. Pero sin embargo, estos dos reportes del 2012 y un ensayo clínico que hicieron un seguimiento para ver la eficacia de esta vacuna, estos dos reportes demuestran de que por más que se han vacunado a los niños con las 3 dosis, con un refuerzo de 3 dosis, inicialmente hubo una protección contra la malaria clínica, pero sin embargo, a medida que pasó el tiempo, este resultado se vio contrarrestado por una recuperación de los casos de malaria, del mismo caso de malaria en zonas donde hay una mayor endemicidad. Y esto a su vez, esos autores no, lo que sugieren es para poder tener una vacuna que tenga una mayor eficacia, lo que se necesita es tener una mejor comprensión de los procesos biológicos que conducen a la inmunidad natural, adquirida de una forma natural. Entonces, como les mencioné, ¿no?, para poder tener una inmunidad natural, los niños tienen que estar expuestos a constantes reinfecciones, a constantes infecciones, pero a su vez esto va a disminuir cuando, como les mencioné, cuando bajan los casos de malaria. Entonces, se han encontrado que los anticuerpos se van a unir a las superficies de antígenos del parásito. Los anticuerpos se unen a los antígenos de superficie del parásito, logrando bloquear la invasión contra los hepatocitos
y los globos rojos a su vez activan la lisis de melanocitos que es asociada al complemento. De esta forma logran inhibir el escape del parásito desde los esquizontes y median la opsonofagocitosis del parásito in vivo. Entonces, los niveles de plasma de los anticuerpos contra varios antígenos de Plasmodium falciparum están asociados con la protección. Sin embargo, la respuesta de anticuerpos contra los antígenos de Plasmodium falciparum son de vida corta, y esto es especialmente en niños que viven en zonas endémicas. Entonces, ante ello, se han enfocado estudios en los cuales han puesto mucha atención como un complemento, ¿no?, a los estudios de respuesta de los anticuerpos. Se ha centrado mucha atención en las células B de memoria, que son específicas contra los antígenos circulantes. Y una de las características de estas células que se van a proliferar, se van a diferenciar en células secretoras de anticuerpo, que van a tener una capacidad, una capacidad de mayor respuesta cuando hay una reestimulación del antígeno. Entonces, ¿qué es lo que se conocía hasta el momento de haberse publicado el artículo? En el 2016, el mismo autor, Jan Matt, desarrolló un ensayo de fluorespot de células B, que este ensayo puede analizar varios antígenos a la vez. Entonces, este ensayo de fluorespot es podemos decirlo como una variante de un ELISpot. La diferencia entre ellos es que en el ELISpot tú puedes analizar un antígeno por pozo. Entonces, si tú quisieras analizar varios antígenos, necesitas hacer varios experimentos, es muy laborioso. Entonces, estos autores lo que hicieron es, con este nuevo método, es optimizar eso, y en las cuales pueden analizar varios antígenos a la vez, ¿no? Y en el 2021, el mismo autor adaptaron este ensayo de fluorespot de células B, pero utilizaron cuatro antígenos, ¿no?, contra el estadio sanguíneo de Plasmodium falciparum. Y a su vez también ellos estudiaron la cinética de la respuesta de las células B de memoria, y después de un episodio agudo de la malaria con un seguimiento, hicieron un seguimiento, ¿no?, hasta esas personas, hasta un año de haber recibido, o sea, pacientes que viajaron a África, fueron positivos a malaria, retornaron a su lugar de origen y le hicieron un seguimiento por un año. Entonces, lo que encontraron es que la respuesta de células B de memoria contra esos antígenos de superficie de melanozoito van a diferir en el transcurso de un año. Entonces, ante esto, se han estudiado muy ampliamente cuál es el rol protector de los anticuerpos contra los antígenos de Plasmodium falciparum. Sin embargo, hasta ahora no se conoce el rol de las células B de memoria que están circulantes en niños, ¿no?, que provienen de un área endémica de malaria. Entonces, para esto los autores, ¿no?, se plantearon el objetivo general de, primero, de evaluar la respuesta de las células B de memoria y los anticuerpos específicos contra 6 antígenos de Plasmodium falciparum, ¿no?, en niños que provienen de un área endémica en Kenia. Para ello, seleccionaron, mediante un estudio de corte transversal, seleccionaron a niños de 2 provincias, ¿no? Entonces, en la provincia, en este caso de Junju, fue considerado como el grupo de niños que tuvieron una exposición a malaria durante su vida. Entonces, enrolaron 96 niños que corresponden a la edad de 1 a 12 años, que tuvieron más de un episodio de infección por Plasmodium falciparum. Y el otro grupo es niños que vienen de la provincia de Jeremia, en las cuales estos niños fueron considerados el grupo de malaria naif. Entonces, niños que no estuvieron expuestos a ningún episodio de malaria. Y estos niños abarcan de una edad de 1 a 6 años. Entonces, se les tomó una muestra de sangre y se aisló los PBMCs y a su vez los plasmas. Entonces, los PBMCs es para evaluar la respuesta de las células B de memoria y los plasmas para ver la respuesta de anticuerpos, ¿no? Entonces, una vez coletadas las muestras, lo que ellos vieron es la expresión
Perdón un momento. Vieron la expresión de antígenos recombinantes. Para poder obtener estos antígenos recombinantes, lo que los autores hicieron primero es, pues, descargar las secuencias datos del UniProt, secuencias de base de datos específicos para proteínas. Descargaron las secuencias de los 6 antígenos de interés, antígenos de superficie del merozoito. Entonces, una vez descargadas las secuencias, ellos diseñaron primers específicos, ¿no? En las cuales van a poder amplificar a los genes, amplificar los genes, que estos genes a su vez van a expresarse en las proteínas. Entonces, una vez con estas secuencias de PCR, ellos insertaron en un vector, clonaron e insertaron en un vector de expresión. Entonces, en nuestro vector que contiene nuestra secuencia de interés fue transfectada en una célula animal, con la finalidad de que esta célula pueda expresar a diversas proteínas recombinantes. Una vez que la célula hizo la expresión de esas proteínas recombinantes, se hizo un análisis, ¿no? de las células. Entonces, para poder encontrar ese pool de proteínas que están ahí dentro de las células, lo que se hizo fue una etiqueta de péptidos. Se diseñaron secuencias de péptidos que tengan la capacidad de poderse unir a los extremos amino y carboxilo de nuestras proteínas de interés. Entonces, cuando se hizo la lisis, se tomó los sobredantes y estos sobredantes fueron utilizados para los ensayos de Fluoresport y también fueron utilizados para los ensayos de ELISA. Entonces, esto es nuestro ensayo de Fluoresport. Aquí lo que se utilizaron fueron anticuerpos antihumanos que estaban inmovilizados en pozos con la finalidad de que puedan capturar los anticuerpos secretados por las células B. Entonces, estos anticuerpos secretados por las células B van a poder capturar a nuestros antígenos de interés, ¿no? En este caso MCP1, MCP2, AMA3 y MCP3 y también que estuvieron marcados con diferentes péptidos para poder determinar la especificidad del antígeno de la célula B. Luego se hizo un ELISA directo, ¿no? Para ver la respuesta de anticuerpos. Y en bueno, aquí lo que se muestra es de cada punto que es que arroja el equipo después de la lectura, corresponden a las diferentes proteínas no expresadas. Por ejemplo, como podemos ver, el MCP1 tiene un color verde más claro, MCP2, aquí utilizaron para esta proteína MCP2 dos alelos diferentes, el alelo 3D7 y el alelo FC27 con una coloración amarilla, MCP3 con una coloración roja, AMA1, una amarilla menos intensa, y la proteína de circunsporozoito. Entonces, estos datos fueron, estas imágenes de lecturas fueron convertidas en datos, tabuladas en tablas y en gráficos, ¿no? Entonces, como resultados, esta es la tabla que nos da la característica de estudio de los participantes de las dos regiones, de Yunyu y de Jeremia, ¿no? De la cohorte. Entonces, para la provincia de Yunyu, que es considerada el grupo expuesto, fueron 96 niños, y en la provincia de Jeremia 20, ¿no? Que es considerado el grupo que no tuvo infección a malaria, el grupo naive. Entonces, estos fueron agrupados por edad. Yunyu fue de 1 a los 12 años y en Jeremia desde 1 a los 6 años. Entonces también tenemos el número de episodios de cuántas veces estuvieron expuestos a malaria durante el nacimiento y los días, ¿no? De episodios de cuándo fue el último día que tuvieron este caso de malaria. Entonces, como primer resultado, lo que ellos encontraron fue que hay una heterogeneidad en la magnitud de las respuestas de células B de memoria a los diferentes antígenos de Plasmodium falciparum. El gráfico, un momento. Ya.
En el gráfico A, el primer gráfico, el gráfico A, nos muestra la proporción de células B de memoria por el total de células que producen inmunoglobulina G. Entonces, en el eje de las Y, vamos a tener el porcentaje de células, perdón, de células B de memoria sobre el total de inmunoglobulina G. Y en el eje de las X se va a ver tenemos a los grupos de edades, ¿no? En este caso, para el grupo expuesto, los dividieron en dos grupos, unos con edades de 1 a 6 años y el otro grupo con edades de 7 a 12 años, y a su vez tenemos nuestro grupo control, ¿no? Entonces, dentro del gráfico, lo que vamos a observar son la magnitud de las respuestas de las células B de memoria. Entonces, vemos que hay una heterogeneidad en la magnitud de respuestas con nuestro grupo de edad de 7 a 12 años para los diferentes antígenos probados, ¿no? Y las frecuencias, en este caso de los antígenos, exceden al grupo control. Si podemos observar que hay una mayor frecuencia, en este caso con el MSP2, MSP3, AMA1, pero para el caso de las proteínas de MSP2 con el alelo F7 y la proteína de circunsporozoito, estas frecuencias estaban por un nivel bajo. Entonces, lo que nos muestra es de que la magnitud de las respuestas de estas células B de memoria fue diferente entre los antígenos y entre los dos grupos de niños expuestos. Entonces, como segundo resultado, ellos encontraron que los niveles de células B de memoria y los anticuerpos específicos, estos anticuerpos específicos a plasmodium falciparum van a aumentar con la edad. En este gráfico, lo que en este gráfico lo que podemos observar es que las líneas punteadas corresponden al umbral de positividad. Entonces, aquellos puntos que sobrepasan el umbral son considerados positivos a respuesta de células B de memoria. Para la proteína AMA1, tenemos que de 90 niños, 19 fueron positivos. Esto hace un porcentaje del 21%. Para la proteína MSP3, de los 90 niños, 13 fueron positivos con 14%. Para MSP2, el alelo 3 de 7, de 80 niños, 7 fueron positivos. Para MSP2 con el alelo F27, 16 niños de 20 fueron positivos con 16%. Y para MSP1, solamente 3, ¿no? Al cual equivale un 5%. Entonces, las frecuencias de las medianas de las células B de memoria contra los antígenos MSP2, 3 de 7 y MSP3 y AMA1 fueron más altos, ¿no? Como podemos observar aquí, estas frecuencias de respuesta. En comparación con los niños de 1 a 6 años. Entonces, estos datos también son correlacionados en una tabla. Esta tabla nos muestra la correlación de las células B de memoria y la respuesta de anticuerpos. Están correlacionados con la edad, con el número de episodios con el número de episodios de cuántas veces tuvieron malaria durante la colección, con la positividad con la posibilidad de parásitos al momento de la colección y los días previos, ¿no? a la infección por Plasmodium falciparum. Entonces, esta tabla nos ve el coeficiente de correlación de Spearman, en las cuales nos va a decir que hay Julián, no se te está viendo lo que pasa en tu diapositiva. Te quedaste solo en la diapositiva de heterogeneidad en magnitud y el resto no se ve. Lo que pasa es que el internet está lento. Ahorita cae la señal de Claro. Estoy con Vitel. Parece que el Vitel también está lento. A ver, me avisan si ya se ha normalizado. ¿Me escuchan? Sí. Sigan en la tabla de heterogeneidad. Sí, sí, ahí. Deja de compartir y comparte nuevamente de repente, a ver.
Ahora se observa. Sí, recién cambió. Ahora sí. Ya. Entonces, lo que les comentaba es que en esta tabla se vio que los niveles de células B de memoria y los anticuerpos específicos a plasmodium falciparum aumentan con la edad. Para esto vieron, se hizo también una correlación de tanto las frecuencias de las respuestas de células B y una correlación, ¿no? En este caso correlacionaron con la edad. Les decía que el coeficiente de correlación de Spearman nos va a mostrar que hay una asociación. En este caso se hizo una asociación entre la respuesta inmune. Cabe resaltar que respuesta inmune hablo cuando digo sobre respuesta inmune, hablo sobre las células B de memoria y las respuestas de anticuerpos. Estos fueron correlacionados tanto con la edad, con el número de veces que en este caso los niños estuvieron infectados con Plasmodium falciparum, la positividad en el momento de muestra, de colecta de la muestra, perdón, y el día previo. O sea, cuando tuvo infección después de la colecta de muestra, cuando fue el último episodio de malaria, sería la palabra, ¿no? Entonces, cuando se hace una correlación con la edad, los números que están resaltados en negro, se ve que hay una correlación, que sí hay asociación entre la respuesta inmune y la edad, y nos da un valor de P menor de 0.5%, y eso quiere decir que esos datos son estadísticamente significativos cuando se correlaciona la edad con la respuesta de células B de memoria. Contra los de ahora, ahora, es cuando se hace una correlación con la respuesta de anticuerpos, perdón. Entonces, bueno, hay una correlación, en este caso, cuando se ven las respuestas de las células B de memoria y con la edad, ¿no? Con los antígenos probados. Entonces, como siguiente resultado, ellos vieron que las respuestas de anticuerpos contra los antígenos de Plasmodium falciparum, o sea, vieron la respuesta de anticuerpos de los antígenos de Plasmodium falciparum, en este caso es por ELISA. En el gráfico B se vio la respuesta de células B de memoria y en el gráfico C se va a ver la respuesta de antígenos. Igual, vemos que las líneas punteadas indican que es el umbral de positividad, y en este caso se observa de que la respuesta del anticuerpo fue más alta para las proteínas MSP2 con el alelo 3 de 7, MSP3 y AMA1, ¿no? A diferencia de los antígenos MSP2 y la proteína de circunporozoito. Entonces, esta respuesta de anticuerpo fue alta en niños, en el grupo de niños que estuvieron con la edad de 7 a 12 años, a comparación a los niños con la edad de 1 a 6 años. Entonces, igual, estos datos son correlacionados con la tabla, no solo la respuesta de anticuerpos. De acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman, se observa que para la proteína MSP2 existe una correlación, hay una asociación entre la respuesta inmune y la edad, ¿cierto? Para MSP2 y para MSP3 y para AMA1. Entonces, la imagen de lo que nos muestra es la amplitud de la respuesta de las células B de memoria y en este caso y a los anticuerpos en niños expuestos, ¿no? La amplitud se denomina que fue definido como el número de antígenos de los 6 antígenos probados que tuvo en este caso un niño que estuvo por encima del umbral, ¿no? Entonces,
Vemos aquí que la amplitud en este caso hay una correlación, o sea, hay una asociación entre la edad con el número de antígenos probados y o sea, que existe una correlación, ¿no?, con la edad y el número de antígenos probados, y esto es estadísticamente significativo, como se puede observar aquí en los gráficos, ¿no? Que existe una correlación tanto con la amplitud de la respuesta de células B de memoria, y hay una correlación también con la respuesta de anticuerpos. Entonces, como siguiente resultado, ellos vieron que la respuesta de anticuerpos contra los antígenos plasmónicos falciparum medidos por ELISA. Entonces, los niveles de células B de memoria y anticuerpos fueron medidos, o sea, durante la colecta de muestra, lo que los autores mencionan, ¿no? Cuando se hizo esta medición de la respuesta de las células B de memoria y la respuesta de anticuerpos, ellos colectaron muestras en marzo. Entonces, lo que los autores comentan es de que en este periodo estaba terminando el periodo de altos casos de malaria. Y entonces, digamos, ellos colectaron estas muestras durante un episodio bajo de malaria, y es por eso que ellos quisieron evaluar cuál es el riesgo prospectivo, ¿no?, de un periodo posterior de malaria. Para esto ellos analizaron el riesgo eh, entonces, en este gráfico nos muestra la respuesta contra los anticuerpos de Plasmodium falciparum que fueron medidos por ELISA. Esta es una curva de Kaplan-Meier en la cual nos va a representar la proporción de niños expuestos en la provincia de Junio sin episodio clínico de malaria. Entonces, la línea continua nos va a indicar la positividad, en este caso, positividad para las células B de memoria, y para la línea azul es la positividad para perdón, positivo, la línea roja es positiva para células B de memoria y la línea azul es negativa, ¿no? Y las líneas continuas, las rojas también son positivas para los anticuerpos y negativas, las azules negativas. Entonces, en este gráfico lo que se observa es el tiempo del episodio de malaria desde el inicio, ¿no? Nos muestra perdón, este gráfico nos muestra la proporción sin episodios de malaria durante los días durante los días posteriores a un futuro estación o sea, quiero dejarme entender. En marzo, los autores hablan que ellos colectaron muestras en un episodio con baja transmisión de malaria, entonces quisieron ver cuál es el riesgo que se puedan tener estos niños durante un próximo episodio de malaria, midiendo estas células B de memoria y las respuestas de antígenos específicos, la respuesta de anticuerpos específicos a Plasmodium falciparum. Igual, la tabla C nos habla también que es la respuesta de células B de memoria, y Julián.
te escuchamos. Bueno, disculpen a todos por los inconvenientes. Julián creo que no se va a poder conectar, no puede entrar, no puede entrar a la reunión de Zoom. Así que, bueno, solamente lo que yo podría hacer es enseñarles sus conclusiones y bueno, mostrarles que, bueno, finalmente los niños mayores tienen altos niveles de células B de memoria y anticuerpos comparados con niños menores de 5 años, que es algo que sí se pudo observar en sus resultados. También se puede ver que se encontraron asociaciones entre la positividad de MBC para estos antígenos y la posibilidad de anticuerpos para MSP2 y MSP3, así como la amplitud de las respuestas con un riesgo reducido de malaria clínica por P. falciparum. Y por último, que también se encontraron que el número de MBC específicos de antígeno varió entre los antígenos probados y en general fue más pronunciado para MSP2 y MSP3. Aquí también Julián quería mostrar algunas limitaciones del estudio. Es que, bueno, el tamaño de muestra fue relativamente pequeño. Hubo un bajo número de niños asintomáticos con baja parasitemia, impidió realizar los análisis estadísticos de este grupo. Y otro es que los niños de la aldea de Guerenia, que fueron los controles, fueron más jóvenes que los niños de la aldea de Yunyu, que fueron, bueno, los expuestos. Y no se tuvo un diagnóstico definido que mencione que los niños del grupo control hubieran tenido episodios de malaria, debido a que solo se basaron en resultados de encuestas. Eso también es algo importante. Bueno, y esa era toda la presentación de Julián. Yo sé que varios de los que están aquí presentes han estado interesados en este tema. Por esa razón, yo les he compartido en el correo el link del artículo, así que también tal vez lo puedan terminar de revisar allí. Por otro lado, también, si tienen muchas interrogantes, pueden escribirle directamente a Julián y preguntarle si por alguna cosa que quizás no quedó claro de su presentación. En realidad faltaba poco, ya lo iba a culminar. Entonces, de todas maneras es algo que no depende de él. Y muchas gracias a ustedes por su paciencia en esta presentación. No creo que se pueda hacer una discusión en sí, porque él no puede ingresar. No ha tenido problemas, no va a poder entrar. Entonces, igual le agradezco su comprensión. La siguiente semana es la última sesión del Journal Club. Expone Elizabeth. Y bueno, de este semestre, no de todo el año. Y bueno, espero que puedan participar también. Pido disculpas por todos los inconvenientes de hoy. Bueno, eso es todo. Espero que tengan un buen fin de semana. Y muchas gracias, ¿no? Y también, por último, quería aprovechar para decirle a Pamela feliz cumpleaños y que tenga un bonito día y que pueda celebrarlo con su familia y sus seres queridos. Gracias por conectarte. Claro, gracias chicos.